desde la época misma de Marco Polo, cuando él regresó a Europa, después de su estancia en el reino de Kublai Khan y tras 25 años de ausencia, retornó y empezó a contar cosas maravillosas de lo que había visto en aquel continente, en esa tierra ignota. Y los europeos, naturalmente, que se maravillaban de esto, y no solamente eso, sino que al mismo tiempo les acuciaba su espíritu curioso e investigador, y al influjo de los relatos de Marco Polo. Muchos de los que posteriormente conocimos como los conquistadores fueron influidos por ese sortilegio de ir a buscar esas tierras exóticas. Se dice que inclusive, diríamos que Magallanes se inspiró en Marco Polo, el mismo Cristóbal Colón. Recordemos que con Magallanes vino Antonio Pigafetta, y él contaba en sus relatos, el gran cronista que fue Antonio Pigafetta, contaba de animales supremamente exóticos que había encontrado precisamente en el Nuevo Mundo. Hablaba de un ser extraño que tenía orejas de burro, que tenía la pata hendida como si fuera un vacuno, tenía joroba de dromedario, piel y pelos de oveja, y al final de cuentas, después de describirlo todo, pues hombre, uno haciendo la asociación de ideas, encuentra que no era otro animal que la llama, exactamente. Y precisamente por relatos como esos, como decía, muchos de los posteriores conquistadores se inspiraron, y fue como el espíritu que los empujó a la aventura de venirse a América o a recorrer el mundo. Y naturalmente que cada uno retornaba a España regularmente contando historias de su propio cuño que había observado de primera mano o que se las inventaba. Y entre estos relatos hay uno bien interesante que data de 1769, cuando los españoles llegaron a California, y a la exuberancia de la fauna y de la flora de ese trópico maravilloso, de ese paisaje abigarrado de colores, de todas esas cosas, se sumó el que en una noche de luna llena, y pues lo observaron en varios periodos, describían posteriormente en Europa que habían visto miles de peces danzando en la arena a la luz de la luna llena. Cualquiera diría que es una escena muy romántica, y naturalmente que es invento de una mente febril y fantasiosa, pero resulta que en efecto esa danza de los peces se daba siempre que había luna llena. Con el correr del tiempo, y a pesar de que muchos europeos no lo creyeron, otros sí creyeron esa historia. Los científicos encontraron que tenía una razón de ser muy clara, muy lógica y muy concreta. El pez en cuestión, que danzaba frenéticamente en luna llena en las costas de California, era el que se conoce como la lisa. Entre otras cosas, en Barranquilla es uno de los platos tradicionales. Y pues resulta que esta lisa llegaba allí a las costas de California, y aunque diera la sensación de que estaba danzando, lo que estaba haciendo la lisa, cuyo nombre científico es gruñón, lo que estaba haciendo era que aprovechaba las mareas, la marea alta, la empujaba hasta muy adentro de la playa, danzaba allí, depositaba los huevos, el macho giraba alrededor de la hembra y fecundaba esos huevos. Cuando retornaba la marea, los huevos ya enterrados, ellos volvían al mar. Era simplemente para mantener a salvo de los depredadores los huevos, y que estos, con la temperatura de la arena, se pudieran incubar sin ningún tipo de problema. Entonces, después de mucho tiempo y encontrar esta razón, fue uno de los elementos a través de los cuales los científicos, entre muchos otros elementos, comprobaron la notable incidencia de la luna en la vida de la Tierra, es decir, en todas las criaturas, en los vegetales, en todo. Y resulta que esto es muy claro, porque como en el caso, por ejemplo, de la lisa, simplemente estos peces, con su instinto de conservación, una medida para preservar la continuidad de su especie, aprovechaban esa marea alta, que lo es mucho más cuando hay luna llena, para adentrarse en la playa y lejos de los depredadores garantizar la supervivencia de su especie. Simple y llanamente era eso. Pero resulta que, así como la luna influye para llevar esa marea tan adentro,
y permitirle con esto a las lisas que pudieran perpetuar su especie, en otros animales también inciden, como por ejemplo en la pesca del camarón, que en los cambios de las fases de la luna tienen comportamientos diferentes y hay unas fases en las que es más abundante la pesca que en otras fases. Pero aparte de ello, ustedes recordarán que siempre se ha dicho que uno debe sembrar en menguante porque es la época más propicia, como también sostienen algunos, y es una tradición de los abuelos, que uno debería motilarse es en cuarto menguante. Es decir, la luna necesariamente influye en toda la Tierra, en todos los ámbitos, en todas las áreas, de una manera tan constante y tan contundente que sin esa luna difícilmente la vida podría concebirse como tal, como es hoy y como ha sido siempre en el planeta Tierra. De hecho, inclusive, es tan incidente que ustedes han oído hablar de los famosos lunáticos. Pues esa persona es lunática. Y uno creería que forma parte de ese acervo popular de la tradición, pero resulta que tiene sentido y razón de ser. En la misma proporción, y antes de explicaros por qué aquello, voy a hacer hincapié en esto. Incide en determinadas personas que se denominan lunáticas y que tienen ciertas alteraciones de comportamiento y demás. Decíamos que incide tanto también en la vida fetal. Pues en la vida fetal es mucho más activo el feto durante la época de luna llena que cuando es luna nueva. Y en los lunáticos, decíamos, cuando es luna llena hay alteraciones del comportamiento. Pero la explicación es que cuando hay luna llena, por efectos de atracción de la gravedad, el nivel de todos los líquidos suben. Entonces, si suben las mareas, es también natural que el líquido amniótico en el que está sumergido el feto también sea más activo, ascienda y tenga un mayor movimiento, precisamente por esa atracción. En el caso de los lunáticos, es que la sangre afluye hacia la cabeza con más rapidez y en mayor proporción. Luego hay una mayor actividad cerebral que hace que en esa persona puedan existir ciertas alteraciones de su comportamiento. Como pueden ver, pareciera que era producto de la febrilidad de la imaginería popular, pero no. Desde el punto de vista físico y químico existe una influencia incontrastable que nadie puede discutir, la influencia de la luna en la vida de la Tierra. Y en la misma proporción podemos citar muchísimos otros ejemplos que son demasiado evidentes. Pero con esto lo que queremos decir es que esa compañera inseparable del planeta Tierra no solamente ha servido de tema de inspiración para los poetas, ha servido además como punto de referencia para muchísimos descubrimientos y en cierta medida ha sido también la culpable que el hombre se haya aventurado a volar, porque siendo el cuerpo celeste más cercano, el que podemos detallar con mayor precisión, el que tiene un ciclo regular tan suficientemente claro que cualquier niño rápidamente puede coger el ritmo de esos ciclos y entenderlos, que además ha sido el punto de referencia para el comienzo de las ciencias y especialmente en principio de la astrología, que fue la precursora de la astronomía y posteriormente en la astronomía. Mejor dicho, sin la luna, el hombre no sería hoy lo que es, porque todo, absolutamente todo el conocimiento partió de la familiaridad a la que llegó el hombre con la luna. Para empezar, ustedes saben que no había una manera de medir el tiempo, excepto que había un periodo de luz y un periodo de oscuridad. Por eso es tan confuso decir que fueron tantos días, que la creación se dio en 7 días. Matusalén vivió 965 años. Pero bueno, ¿cómo podríamos decir que eran días de 24 horas? Tendría uno que ser más lógico afirmando que el periodo de luz sería el día y punto. La noche sería otro cuento. Y al otro día el periodo de luz se constituiría en otro día. Pero precisamente esos periodos de luz y de oscuridad, al empezar a contabilizarlos, no había otra forma de
de hacerlo, sino a partir de los dedos de las manos. Ellos empiezan a contar que cada 7 días había un cambio en esa fase de la luna, es decir, luna nueva, cuarto creciente, luna llena a los 15 días, cuarto menguante a los siguientes 7 días y de nuevo luna nueva. Y pudieron entonces a partir de ahí concebir el concepto de semana y a partir de ahí medir el tiempo de una manera más clara y más puntual y más precisa. Y ateniéndonos a los ciclos de la luna, él precisamente por esa periodicidad podía medir, por ejemplo, las inundaciones de las riberas del Nilo, las crecidas de los ríos Tigris y Éufrates, que cada tantos ciclos lunares, o lunaciones como les decían ellos, venían esos fenómenos. Pero ella también sirve de referente para poder reconocer aquellos otros cuerpos celestes que atrás de ella, mucho más pequeños, se les veía un movimiento regular y unas noches estaban en un determinado punto del cielo, pero en otras noches estaban en otro punto del cielo. Estamos hablando de los básicos, que son Venus, Mercurio, aunque Mercurio pues no se ve, sino más bien Venus, Marte, Luna, Júpiter, el Sol, que eran los más conocidos, que usted veía que se estaban moviendo, y otros cuerpos celestes que parecían fijos en el telón de fondo del cielo. Pero para poder entender esos movimientos tenían que observar los movimientos de la luna, lo que a la postre les dio a ellos la medida de cómo funcionaba el cosmos. Y luego de ahí se fueron especializando hasta encontrar una medida perfecta de los ciclos, descubrir los equinoccios, los solsticios, los cambios en todos los fenómenos terrestres, pero a partir específicamente de la luna. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Es apenas lógico que con tanta incidencia sobre la vida en la Tierra, la luna tuviera que adquirir un estatus de diosa. Y como diosa debía tener alguna pareja, en este caso tendría que ser el Sol, el otro cuerpo. Es lógico que con tanta incidencia sobre la vida en la Tierra, la luna tuviera que adquirir un estatus de diosa. Y como diosa debía tener alguna pareja, en este caso tendría que ser el Sol, el otro cuerpo celeste regulador de toda la vida, y un principio para la mayoría de las sociedades, un principio masculino de fecundidad, de dador de vida, de protección y demás, y la luna más fría, más distante, el principio femenino, en el que, de acuerdo con esas tradiciones, se incluía la veleidad, se incluía también ese atractivo tan extraño que posee la feminidad y que naturalmente se asocia con algo que pueda inducirnos como al misterio, como puede ser la noche. Para algunos era enemiga, inclusive para algunas tribus del Amazonas. La luna era como mujer, y mujer caprichosa y veleidosa, era la devoradora de hombres, y ellos en las noches se defendían gracias a que los grillos cantaban, y entonces a ella le daba miedo, de acuerdo con lo que dicen algunas tribus, de venir a atacar a los hombres porque los grillos permanentemente les estaban anunciando la llegada de esa intrusa. Y en otras sociedades es por excelencia la primera deidad, inclusive por encima del sol. Y así por el estilo. Si usted busca en cualquier sociedad, incluidos los griegos, recuérdese que entre los helenos, Selene, que así se llamaba, era la diosa del cielo, se le llamaba Luna o Febea, y fue venerada como eso, como diosa del cielo. También se le asimila con Hécate, que era la diosa de los infiernos, la misma Isis de los egipcios. Y cuentan, por ejemplo, que ella era una hermosa muchacha, hija del titán Hiperión, y se representaba como hermana, hija o mujer del sol, y después se transformó en el astro que conocemos. Pero también en otras sociedades se habla de los olmecas, por ejemplo, adoraban dos divinidades femeninas, la diosa de la tierra y la diosa de la luna, y evidentemente relacionaban todo con el ciclo de la mujer, y ese ciclo de la mujer con la siembra y el crecimiento de los vegetales, y con otros fenómenos que hoy los conocemos suficientemente y los sabemos interpretar, porque entre otras cosas también, el principio de fecundidad femenina está asociado con un ciclo de 30 días en los que ella pasa de la fecundidad a la infertilidad, pasando por la menstruación. Y si ustedes lo miran, es exactamente
el mismo tiempo que dura el ciclo lunar en sus 4 fases, y por lo tanto también muy fácil de relacionar una con otra. Entre los uros del lago Titicaca, ellos adoraban a la luna calante, que la llamaban Ka-Ataquila, y que era hechura del Dios creador de todas las cosas, o sea, Viracocha Pachacayaki. Ellos la adoraban además porque regulaba las cosechas, precisamente por su influencia. Pero en alguna oportunidad hubo un cataclismo provocado por la luna que fue ofendida por los hombres, y se desató un desastre del que solo se salvó una familia, y esa familia en agradecimiento construyó a Tiahuanaco, y así por el estilo. En fin, lo que quería con esto significar es que la Tierra no sería lo que es si no tuviera a su lado a la luna. Algunos afirman, hay varias teorías, en las que se indica que la luna simplemente salió de las costillas de la Tierra, dijéramoslo como si fueran Adán y Eva. En algunas sociedades, la luna es hija del sol, pero a su vez es esposa y madre del sol. Pero mírelo por donde lo mire, el comienzo del universo, recordemos que ese estallido del Big Bang, algunos lo sitúan entre hace 18.000 millones y 20.000 millones de años. Y en ese orden de ideas, habitualmente se aceptó que la Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años. Ya hay algunos que amplían ese lapso y lo fijan entre 5.500 y 6.000 millones de años. Lo cierto es que ambos cuerpos son contemporáneos, la Luna y la Tierra. Y se afirman, por parte de algunos, son teorías diferentes para tratar de explicar el origen de la Luna, que simplemente la Luna se desprendió del planeta Tierra cuando estaba en ese proceso de formación. Otros indican que fue simplemente dijéramoslo, un gran meteoro, por decirlo de alguna manera, que en ese proceso de formación salió disparado desde el centro de la galaxia y simplemente quedó atrapado por la gravedad de la Tierra. Otros afirman que en ese proceso de formación empezó a juntarse todo tipo de material que estaba vagando en el espacio y que dio lugar a la formación de la Tierra, y en la misma proporción dio lugar a la formación de la Luna. Sea como fuere, ambos cuerpos celestes están íntimamente ligados desde su nacimiento, porque son contemporáneos. Y como es así, desde que el hombre es hombre, levanta la vista al cielo y encuentra allí a la Luna. Y si estamos hablando del hombre, su aparición, si aceptamos los últimos datos que indican que ya hace 4 millones de años ya existían Homos habilis que podían fabricar herramientas, pero que a la par con ellos habían otros que llamaban Homos robustus, que no eran capaces de hacer herramientas y por tanto no tenían acceso a la tecnología. Pero si se acepta que el hombre apareció hace 4 millones sobre la faz de la Tierra, pues la Luna ya estaba ahí hacía miles de millones de años, pendiendo en el cielo, y la Luna fue testigo de primera mano de cómo desaparecieron los dinosaurios y de todos los cambios que hubo en el planeta Tierra. Por lo tanto, es amiga y hermana inseparable de nosotros. Y como es apenas comprensible cuando el hombre tiene ya su uso de razón, cuando logra abstraerse y mediante el dominio del cerebro empieza a asociar cosas, pues lógicamente que el observar esa luna allí pendiendo en el cielo tenía que llevarlo a un razonamiento en el que seguramente, al no estar bajo su dominio, al escapar de su vista, tenía que ser algo sobrenatural, y ya con esa noción de la deidad, pues obviamente tenía que convertirse también en Dios, esa misma luna. Y eso naturalmente genera que no solamente ella sea una diosa, sino que al mismo tiempo, en esa diosa debía existir también gente. Es decir, si aquí en la Tierra, siendo una diosa de la cual dependemos, la fecunda Madre Tierra, pues lógicamente que allí también tendría que haber gente. Entonces comienzan a generarse todas esas historias en las que se habla de los selenitas, de los hombres de la luna, de monstruos, y es comprensible que la primera imagen que tenga el hombre de una vida en otro lugar diferente al planeta Tierra, pues tenía que ser la luna. ¿Que hablamos de Venus? Sí, también. Y hablamos de los venusinos, de los marcianos,
Pero para poder llegar a esos conceptos de venusinos y marcianos teníamos que pasar por el concepto de selenitas. Pero andando el tiempo y cuando encontramos, después de una observación permanente, y desde que Luciano de Samosata habló pues de los que existían en la Luna, de los ejércitos que se enfrentaban entre los habitantes de la Luna y los habitantes del Sol, y casi todos los grandes hablan en un momento dado de los habitantes de la Luna, los hipogrifos, decía Luciano de Samosata, en su historia llamada Verdadera Historia, que fue el primer escritor pues de ficción lunar, y hablaba pues de unas batallas impresionantes en el cielo. Pero de ahí tendríamos que pasar por muchos otros autores que hablarían justamente de los habitantes de la Luna. Plutarco, por ejemplo, que decía que los habitantes de la Luna no estaban sobre la superficie, sino que era una luna hueca, y que allí existían hombres alados, vampiros, monstruos de las más variadas especies, y así por el estilo. Pues esto también crea toda una mitología popular alrededor de la Luna. Pero cuando ya llega gente como el señor Galileo Galilei, bueno, porque es que esa observación de primera mano daba para fantasear todo lo que usted quiera, y de hecho todavía uno fantasea al mirar la Luna, porque las formas que tiene la Luna, dependiendo de las culturas, dependiendo de las épocas del año y dependiendo de la mentalidad del individuo, uno puede ver lo que quiere ver el rostro de una virgen o la forma de un caballo alado. Los siberianos veían en la Luna, veían era un oso, y así por el estilo. Cada uno veía lo que quería ver en esa cara que la Luna nos presenta permanentemente, lo cual además les causaba una enorme intriga, porque siempre tenía los mismos rasgos la cara que nos mostraba la Luna, hasta que pudieron entender que simplemente, y eso fue desde muy temprano, los griegos mismos ya lo sabían, que la Luna en su movimiento de rotación tenía o era muy distinta de la Tierra, porque un día de la Luna era igual a su ciclo alrededor de la Tierra, su rotación alrededor de la Tierra. Mientras que para nosotros son 30 días, todo un ciclo completo de la Luna es un solo día. O sea, son 15 días de sol y 15 días de oscuridad. Y entonces, como está sincronizada con la rotación de la Tierra, siempre nos da la misma cara. Pues ellos lo entendieron, y alrededor de eso también crearon cualquier cantidad de historias, hasta llegar al punto de afirmar que en efecto los habitantes de la Luna no estaban en la cara que veíamos permanentemente, sino en el lado oscuro de la Luna, y que vivían en cavernas. Así pues que necesariamente esto tiene que dar para muchísimo, y máxime si la imaginación del hombre es tan supremamente prolífica, cualquier cosa puede salir de allí. Pero lo cierto es que tantos autores hablaron de los habitantes de la Luna, que no solamente se terminó por creer en ello, sino que se daba por sentado que en efecto existían habitantes en la Luna. Pero en ese llegó Galileo Galilei, y con su telescopio empezó a mirar la Luna. Dijo: no, ya no veo habitantes, veo montañas y veo fracturas naturales, veo todo tipo de accidentes de la naturaleza, o accidentes naturales que llaman cordilleras, depresiones, honduras y demás, valles, y empezó a explicarlo de una manera más real y más sensata, qué era lo que había en la Luna. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Ya regresamos, Enigmas del Mundo. Pero para la curiosidad y la imaginación del hombre, aun cuando Galileo Galilei empieza a observar cómo es en efecto nuestra Luna, de todas maneras sigue siendo materia de especulación, de fantasía, de lo que ustedes quieran, ese cuerpo celeste que veíamos pendiendo en el cielo y prácticamente sobre nuestras cabezas. Alimentado esto además, y habría aquí que devolvernos un poquitito para hablar de fenómenos como los eclipses, que para muchos era el sol que se engullía a la Luna por venganza, y en otras oportunidades la Luna agredía al sol y lo oscurecía, y se mantenían en una permanente pugna sol y Luna. En fin, hasta que pues lógicamente y desde muy temprano entienden también que eran los eclipses, y aprendieron a predecirlos
y a reconocer su influencia y todo lo demás sobre la vida del planeta. A pesar de que Galileo empezó como a develar los secretos de la Luna, y con la ayuda del telescopio muchos posteriormente pudieron observarla, obviamente que muchos veían lo que querían ver. Por ejemplo, por ahí en 1835, un artículo que publicó Pierre Kohler en el periódico neoyorquino The Sun, hablaba de las observaciones que en el Cabo de la Buena Esperanza había hecho el astrónomo británico John Herschel, hijo del célebre William Herschel, utilizando un telescopio gigante de 8 toneladas, con una ampliación de 42.000 veces, o sea, una holgada decena de veces más que los telescopios comunes. Y de acuerdo con la reseña que hacía este Pierre Kohler, remitiéndose a las observaciones de John Herschel, en una entrevista que le hizo a contaba este señor Pierre Kohler que, de acuerdo con lo narrado por Herschel, él había visto a través de ese telescopio a los habitantes de la Luna, y que eran pequeños, que tenían aspecto de enanos y estaban provistos de alas como las mariposas. Obviamente que esto fue una noticia sensacionalista, pero aún con todo y que tenía visos de inverosímil, varios periódicos serios, entre los cuales el New York Times, reprodujo la noticia. Y esto despertó en ese momento una febrilidad alrededor de los habitantes de la Luna, que todo el mundo empezó a ver los habitantes de la Luna. Algunos los definían como libélulas gigantes con alas de hasta 20 metros de envergadura. Y cada uno exponía su teoría y su criterio, hasta en ello terció inclusive Madame Blavatsky y otros tantos. Y se apoyaron posteriormente en observaciones que hicieron otros científicos, y contaban, por ejemplo, William Pickering, que fue uno de los astrónomos norteamericanos más importantes, que a partir de unas observaciones que antes había hecho un señor llamado Gruithuisen, de apellido Gruithuisen, y que él hablaba de cómo en algunos cráteres de la Luna, de acuerdo con la época del año, se veían unos colores más orientados hacia el verde y con diferentes tonalidades, lo cual apoyaría el que allí existía vegetación, y sí vegetación, vida, para sustentar la de los habitantes de ese cráter o de la Luna en general. Por lo tanto, si había vegetales, si había una tendencia hacia el verde, era porque había vegetales, y si había vegetales era porque había vida, y si había vida era porque había sociedad o una inteligencia superior. Pero aparte de eso, después vinieron otras teorías, según las cuales, y ya pues hablando ya de una selenografía un poco más elaborada, y remitiéndose, que uno que volver necesariamente a la antigüedad, porque ya los antiguos, por ejemplo, Ptolomeo calculó la distancia de la Tierra a la Luna en 376.000 kilómetros, y un diámetro de 3.700 kilómetros, y se peló por poco, porque de aquí a la Luna hay 384.000 kilómetros, y la Luna tiene algo así como 4.500 kilómetros de diámetro. Y así, pues teniendo ya como referentes estos, vinieron más adelante muchos estudios, y entre los descubrimientos hechos por el telescopio, y estamos aquí saltando de una cosa a otra, porque son épocas diferentes, distintos autores, y aunque se haya avanzado en ciencia, muchos que son contemporáneos de los de esta ciencia siguen pegados a los mitos de culturas anteriores, hablando de los hombres de la Luna. Pues bien, nomenclatura de la Luna se hizo desde 1651, más o menos, pero la que se conoce y se acepta es la de Giovanni Battista Riccioli. Antes lo había hecho Hevelius, que llamaba realmente Johannes Hebel, que era un suizo. Copérnico ya había hablado de lo mismo, y vinieron, y entonces, de acuerdo con la conformación geográfica de la Luna, encontraron que existían similitudes con la geografía de la Tierra, y por eso aparecieron entonces mares, el mar de la tempestad, la serenidad, el mar del sueño. Los cráteres les pusieron nombres de científicos de la antigüedad. Intuyeron o llegaron a la conclusión de que si había depresiones era porque alguna vez estuvieron llenas de agua, y de ahí esa denominación de mares. Encontraron cauces de cientos de kilómetros de largos,
con una determinada hondura, lo cual indicaría que allí existieron ríos. Al final de cuentas, la nomenclatura de Riccioli, publicada en la obra Almagestum Novum, tenía 200 nombres, y que fue la que aceptó la Unidad Astronómica Internacional, es decir, como la convención aceptada por todo el mundo. Y luego, cuando ya empezaron a volar los satélites alrededor de la Luna, ya había 640 nombres, y hoy, ya con el conocimiento que se tiene de la cara oculta de la Luna, hay cerca de 1.400 nombres. Y la mayoría de ellos, adoptados en agosto de 1970, se refieren precisamente a ese hemisferio oscuro. Pero vienen entonces algunas otras cosas que no solamente a partir de los instrumentos que pueden tener un mayor acercamiento y del conocimiento de primera mano del hombre a través de los satélites artificiales manejados a distancia, de los satélites robots o de las visitas a la Luna, encontraron, tratando de desmitificar muchas de las cosas de las que hablaba el pueblo, encontraron por el contrario algunas cosas sorprendentes que no tienen explicación. Mire, de acuerdo con esa nomenclatura y después de todo lo que esculcaron, lo que se sabe es que a más de los mares que son visibles en la cara que siempre nos ofrece la Luna, en la parte oscura y en toda la Luna hay 584 cráteres sobre una superficie de 5 millones de kilómetros cuadrados. 4 tienen un diámetro de cerca de 200 kilómetros, 20 entre 100 y 180 kilómetros, 60 cerca de 60 kilómetros y más de 100 entre 20 y 50 kilómetros y finalmente más de 400, un diámetro inferior a los 20 kilómetros. Con todo este conocimiento, sin embargo, todavía quedan muchas cosas oscuras que no han podido ser entendidas. Miren, lo que tiene que ver con los habitantes de la Luna, alguna vez inclusive vieron una sombra oscura que se movía a través de la Luna y salió un científico a decir que lo que pasaba era que eso correspondía a una nube de millones de kilómetros de langostas que atravesaban esa cara de la Luna, y ponía como ejemplo, si un selenita mirara en 1860 y tantos las llanuras norteamericanas, la cantidad de búfalos que allí había, que eran millones de ejemplares, se verían de la Luna de la misma manera que esta otra mancha. Pero son cosas pues, que yo creo que son más folclóricas que nada. Pero sí hay algo muy extraño, y es que a lo largo de la historia, en la Luna, una de las discusiones que más tela ha dado para cortar es realmente cuál es el color de la Luna, cuál es esa textura y por qué. Pues los científicos han encontrado que la Luna la vemos nosotros de esa tonalidad grisácea, más que por los rayos del Sol, la vemos es simplemente por el contraste con la oscuridad de la noche, pero que el color de la Luna es amarillo oscuro, de acuerdo con lo que escribe Dmitry Komarov, un científico ruso, y que además dice que las rocas lunares no todas son negras como en principio se creyó, sino que hay amarillas y pardas. ¿Pero por qué estoy diciendo esto? Porque extrañamente, si esa es la coloración, no se podría entender por qué en unas determinadas épocas de la historia, y en épocas del año también, se puede ver la Luna tirando a una tonalidad rojiza, por una parte, pero también para muchos científicos se pueden ver como faros en la Luna que no tendrían ni sentido ni razón a la luz de lo que hoy conocemos. Y habitualmente estas luces aparecen en los cráteres o en las honduras o en las inmediaciones de los llamados mares. Y sorprende porque no tendría sentido si, como en efecto aceptamos, como el mundo científico lo acepta y lo ha corroborado, que allí no hubo vida, ni hay vida, ni va a haber vida, a pesar de que existan rastros de lo que podría llevarlo a uno a pensar que hubo agua en los cauces de los ríos o las depresiones que han sido llamadas entonces mares. A pesar de todo eso, es imposible que allá haya vida. Además, por otra razón, porque es un cuerpo que está supremamente expuesto a los meteoritos. Uno decía, pero bueno, en las cercanías de la Tierra
estando tan cerca de la Tierra, ¿por qué a la Tierra no le dan? ¿Por qué siempre le pegan a la Luna? Y todo indica que estos cráteres fueron formados más que por una actividad volcánica adentro, fueron formados por impactos provenientes desde afuera. Lo que pasa es que allí no hay una atmósfera que frene la entrada de esos meteoritos. La Tierra diariamente es bombardeada por cientos de miles de meteoritos, los cuales quedan reducidos a polvo cósmico porque al entrar en la atmósfera, la fricción hace un efecto de esmeril que va básicamente acabando cualquier piedra que vaya entrando y la reduce a su más mínima expresión. Esa podría ser una explicación también para las famosas lluvias de estrellas, las famosas estrellas fugaces, que no son otra cosa que meteoritos que intentan entrar a la atmósfera y simplemente esmerilados dan ese destello fugaz y desaparecen. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Vistas así las cosas, entonces uno tendría que concluir: si allí no existe ninguna protección contra los meteoritos, cualquier sociedad que hubiese vivido allí necesariamente habría desaparecido por efecto de esos impactos que han sido tan abundantes a lo largo de toda su historia, de los miles de millones de años que hace que existe la Luna, y no habría posibilidad de que esas sociedades estuvieran ahí en ninguna forma. Por lo tanto, pues esto, a la hora de la verdad, le da el golpe de gracia a la teoría de que alguna vez hubo vida allí, y ya, como lo hemos dicho, se sabe fehacientemente que no hubo, no hay y no habrá vida en la Luna. Pero entonces, ¿cómo podrían explicarse algunos hechos extraños que no tienen explicación? Hay quienes afirman que simplemente la Luna ha servido de base para otras civilizaciones que han venido hasta allí, teniendo a la Luna como una especie de atalaya para poder vigilar la Tierra, y otros simplemente como punto de paso o una especie de posada u hostal ocupado por algunas sociedades extraterrestres para ir de un confín a otro del cosmos o para pasar de una galaxia a otra. Porque decíamos, es difícil que se pueda hablar de una sociedad que allí haya vivido sometidos a un incesante bombardeo como lo estábamos afirmando. Pero entonces, ¿cómo se podría explicar tal vez la otra teoría de que se ha servido de posada o de paso para otras sociedades? Tal vez explicaría fenómenos como estos. Las formaciones lunares. Algunos dicen que son consecuencia de una casualidad o que simplemente por el mismo efecto del bombardeo de los meteoritos ha ido cincelando, moldeando la superficie para que nosotros tengamos esos espejismos y veamos algo que realmente no es, o probablemente estas formaciones pueden ser producto de juegos de luces y de sombras. Pero vamos a enumerar algunos hechos que nos parecen bien interesantes, como para redondear este tema. Miren ustedes, en 1965, en julio, la sonda 3 soviética, y esto apareció en un artículo publicado en Pravda, había una foto allí en el periódico en la que aparecía una formación en cruz que desde ningún punto de vista podía confundirse con alguna otra formación o con algún tipo de construcción diferente a una cruz. Pero en el mismo periódico también publican una foto de un bloque simétrico que parece un dado gigantesco y que, sin lugar a dudas, tenía todos los visos de haber sido construida por una inteligencia superior. En el caso de la cruz, esta también fue fotografiada por Robert Curtis, es un astrónomo que estaba en Alamogordo, Nuevo México, y que publicó la misma cruz en la revista de la Universidad de Harvard por la misma época. Pero la formación más extraordinaria es un puente, óigase bien, un puente que pareciera un puente colgante tendido entre dos pilares y que fue fotografiado en 1953 por el astrónomo norteamericano John O'Neill, cerca del Mar de la Crisis. Un puente es decir, exactamente con todas las características de cualquiera de los que veamos en el planeta Tierra. Pero vino también un señor Wilkins, un astrónomo, que observó unas fuentes luminosas en el cráter Copérnico y que los identificaba como vértices que estaban instalados sobre un montón de pequeñas aberturas distribuidas simétricamente
como cuando uno en las horas de la noche va a aterrizar en un aeropuerto y ve uno las filas de luces que le están sirviendo de guía para que puedan aterrizar los aviones. Pero hay más. En la misma época de Wilkins, después de observar esas fuentes luminosas, regadas de la forma como ya la hemos descrito, encontraron otras construcciones supremamente extrañas, varias de las cuales fotografiadas por el Luna Orbiter 2 sobre la orilla occidental del Mar de la Tranquilidad. Esto fue en 1966. Y son formaciones que difieren en todo de las restantes características de la Luna. Y son en forma de obelisco. La más alta de estas formaciones, o el obelisco más alto, mide 213 metros y parece apuntalado por otros dos pilares que se le unen formando un triángulo desde la base hasta la altura media de esa hipotética torre de 213 metros. El doctor Richard Shorthill de la NASA dice que necesariamente estos obeliscos debieron ser construidos por una inteligencia superior. Mientras que había un doctor William Blair, un antropólogo, físico y arqueólogo, que decía que esas formaciones simplemente eran producto de la formación misma de la Luna. Sin embargo, le refutaban que, bueno, para que se haya esculpido algo como eso, si no hubiese la intervención de una mano inteligente, debería construirse por efectos de la erosión. Y resulta que allí no puede haber erosión porque no hay viento, y el viento es el primer agente que contribuye a esa erosión. Y ustedes ven en los desiertos de Nuevo México, en Australia, unas formaciones rocosas bellísimas, muy caprichosas, pero que son esculpidas por el viento y por la lluvia. Pero como allí no hay viento ni lluvia, imposible que eso pudiera haber incidido en esas formaciones. Entonces el doctor Shorthill afirma que además es imposible que sean producto del azar por una razón elemental. Están distribuidos de una manera tan simétrica, a una distancia, son tan equidistantes unos de otros, que forman triángulos isósceles. Si hubieran sido producto del azar, se podría pensar en unos triángulos escalenos o irregulares, pero no, aquí son isósceles y teniendo como punto de referencia un eje central, que es esa formación de 213 metros, alrededor de las cuales están distribuidos en forma de triángulos isósceles los demás obeliscos, por decirlo de alguna manera, o esas agujas. Pero aparte de esto, siguen encontrando otras cosas y que van haciendo con ello una recopilación de fenómenos extraños en la Luna, como lo que ocurrió el 23 de noviembre de 1920, cuando, observado en el cráter de Funerius, generalmente no muy visible, pudieron ver una intensa llamarada que iluminó una buena parte de la Luna, pero que, de acuerdo con lo que dicen los científicos, no se correspondía con una erupción, y ya se sabe que allí no hay erupciones volcánicas. En 1925, un astrónomo griego de apellido Lamech, del observatorio de Corfú, vio luces intermitentes en el cráter de Posidonius, que está entre el lago de los Sueños y el Mar de la Tranquilidad. Por allá en 1927, un especialista en la Luna, el selenógrafo austriaco Karl Müller, hizo un catálogo de fenómenos parecidos y encontró 174 enigmas lunares entre luces y formaciones extrañas. Y este catálogo lo amplió posteriormente un astrónomo alemán de apellido Gramatzky, y de ahí en adelante han ido recopilando mucho más, han encontrado muchas otras cosas distribuidas a lo largo y ancho de la Luna. Y hay uno que es muy extraño y que es observado en ciertos periodos y adquieren además en esos periodos, como si fueran periodos pico, un ritmo frenético. En agosto de 1944 vieron como si fuera un espejo que reflejaba la luz solar, que empezó a lanzar destellos intermitentemente durante 15 días y a un ritmo de un destello cada 10 segundos, para lo cual tiene que haber una sincronización perfecta. Pero no solamente es eso. Cada tanto observan desde los puestos avanzados que tienen distribuidos en todo el planeta Tierra manchas luminosas que aparecen en el mar de la Crisis,
y luces centelleantes que salen del cráter Aristarco. Aparte de estas luces, dicen inclusive que podrían existir otras dos pequeñas lunas que por serlo o por ser tan diminutas no las podríamos nosotros detectar. Naturalmente que eso ya no tiene tanto sentido a la luz de la tecnología que poseemos en este momento. Pero partiendo de la observación que hizo un astrónomo del observatorio de Greenwich desde principios del siglo pasado y hasta muy entrado este siglo, y periódicamente han sido observados, han visto pasar a través de la cana iluminada unas especies de cuerpos celestes más o menos a unas distancias de entre 600 y 900 kilómetros, con una órbita que se cumple entre 2 a 4 horas y una velocidad de por lo menos 25.000 kilómetros horarios, lo que nos indicaría que precisamente por la alta velocidad y por la distancia difícilmente pueden ser detectadas. Algunos afirman que en vez de ser lunas de la Tierra serían unas especies de sublunas que girarían alrededor de nuestro satélite, y que esas podrían ser, en algún momento, podrían ser considerados también causantes de los disturbios que ocurren en la Luna y de las variaciones de los haces de luz que son proyectados por el Sol. Otros afirman que son simplemente naves extraterrestres que están patrullando permanentemente alrededor de la Luna. Pero estos y muchos otros fenómenos han sido vistos en la Luna, y todavía no existe una explicación lógica frente a estos fenómenos. ¿Qué puede ser? Ahí es donde tiene que aparecer la ciencia para tratar de dilucidarlo. Pero hasta el momento no existe una explicación satisfactoria para estos fenómenos que hemos enumerado y que regularmente se siguen sucediendo en nuestro satélite lunar, que a pesar de haber sido hollado por el hombre, sigue siendo fuente de inspiración y se le ve más como un elemento romántico que como un cuerpo celeste, inclusive con naturaleza divina. Y hay todavía sociedades primitivas que así la adoran. Seguiremos hablando sobre este tema en alguna oportunidad. Por ahora pues llegamos al final de nuestro programa. A ustedes, amables oyentes, muchísimas gracias. A don Edgar Ibáñez en el sonomontaje, a ustedes por sus comentarios. Sigan escribiéndonos a Enigmas del Mundo en Caracol Bogotá o Caracol Medellín, y con gusto trataremos de colmar sus expectativas. Por ahora, muchísimas gracias. Nos vemos en una semana, porque el próximo domingo será otro cuento. Caracol Radio. Enigmas del Mundo. Néstor Armando Alzate. Así canta Colombia. A la 1 de la madrugada, los lunes en Caracol Radio. Tiples, mandolas, guitarras, liras, bajos, violines, flautas, cucharas, etcétera, etcétera. Lo mejor de nuestras canciones, sus intérpretes y los creadores del bello folclor colombiano.